Guiones y guionistas, capítulo 223. Hoy hablamos de cómo mejorar tus hábitos de guionista. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del rutinario mundo de los guionistas y el misterioso arte de los guiones. Existen tantos métodos de escritura de guiones como guionistas hay. Hoy en el podcast vamos a hablar de una de las capacidades más importantes a la hora de mejorar tus hábitos como guionista: el autoconocimiento. Como veremos hoy, para poder mejorar nuestros procesos de escritura, tenemos que conocerlos primero. Pero antes recordaros que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Tenemos ya 34 cursos de guión en los que podéis encontrar de todo. Cursos de guión de cortometraje, de largo, de series, de webseries, de documentales, de cómic, de videoclips, bueno, de cualquier cosa. Y os recuerdo que cada semana salen 3 clases nuevas. De hecho, en este momento continuamos el curso de escritura de escenas y en la clase que sale hoy vamos a ver la importancia del punto de vista que podemos adoptar en cada escena. Porque la elección del punto de vista no recae solo en la espalda del director. Nosotros, como guionistas, también tenemos que elegir el punto de vista con el que queremos contar cada escena. Y el sábado continuamos con el curso de guión de ciencia ficción. Y en la nueva lección vamos a ver otro de los arquetipos más famosos en las historias de ciencia ficción: el ser artificial. El ser artificial que va desde, el propio Frankenstein, creado por medio de la electricidad, por medio de la ciencia, hasta los nuevos cyborg, robots o androides. Y como recurso para los suscriptores de los cursos, hoy voy a dejar un PDF con 20 preguntas que contienen el test para que analices tus hábitos como guionista, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy en el podcast. Está muy bien porque, vais a poder directamente imprimiros el PDF y rellenar los 20 apartados para autoconoceros mucho mejor como guionistas y poder con ello evolucionar. Porque de eso es lo que vamos a hablar en el podcast de hoy. De una de las capacidades más importantes a la hora de mejorar tus hábitos como guionista, que es el autoconocimiento. Conocer nuestros procesos de escritura es fundamental para poder mejorarlos o para poder buscar resultados diferentes. No existe un proceso de escritura único. Los guionistas no somos como matemáticos o como contables o físicos. A lo largo de nuestro viaje como guionistas tenemos que encontrar nuestra forma de escribir en un proceso de búsqueda que, no termina nunca. Y aunque encontremos un proceso de escritura que nos funcione, imaginaros, ya tienes tu proceso, te funciona, va muy bien, y te manejas día a día escribiendo con él, pues no tiene por qué permanecer siempre igual. Porque podemos evolucionar a lo largo de nuestra vida como guionistas. Igual que evolucionamos como personas, también evolucionamos como guionistas. Y lo que te sirve al principio cuando estás aprendiendo el oficio no tiene por qué ser lo mismo que te sirve unas décadas después. Luego, además, ya en el caso de que trabajes en tu casa, ahí vas a tener que modificar muchísimos hábitos dependiendo de tu vida. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar y a escribir pronto por la mañana, pues cuando tuve el niño, pues él se levantó una hora y como luego por la mañana no podía trabajar porque estaba en casa, pues cambié mis hábitos y empecé a madrugar mucho más para por lo menos trabajar un par de horas antes de que se despertara mi hijo. Y como eso, muchos guionistas y muchos cambios que vas a tener que realizar a lo largo de tu vida. La verdad es que es muy útil tanto leer entrevistas de otros guionistas, en blogs o libros o donde sea, como escuchar entrevistas, ya sea en podcast como aquí, en la radio o donde sea, ¿no? Escuchar a otros guionistas que expliquen sus métodos de trabajo nos ayuda muchísimo para abrir el abanico de sistemas y de procesos con los que otros guionistas escriben, y eso, claro, eso nos ayuda a nosotros en nuestro proceso de búsqueda y de ver cuál es la mejor forma para escribir que se encaja a nosotros. Porque, como os decía antes, existen tantos métodos como guionistas. Por ejemplo, os pregunto, ¿tú eres un guionista de mapa o un guionista de brújula?
Chan, chan, chan. ¿A qué me refiero con mapa o brújula? Bueno, yo siempre aconsejo desde el podcast escribir una escaleta antes de pasar a la fase de guión. Para mí, por ejemplo, eso es un paso irrenunciable, o por lo menos yo me niego a renunciar, porque yo soy un guionista de mapa. Pero si tú pruebas a escribir con la escaleta y no te funciona este sistema, bueno, pues es posible que tengas que empezar a escribir sin ella. Yo he conocido a algún guionista profesional que escribe sin escaleta y prefiere escribir dejándose llevar por la inspiración, el descubrimiento, y esos son los guionistas de brújula, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, está muy bien la metáfora, ¿no?, del mapa y la brújula, porque una brújula funciona así, te indica el camino, ¿no? Tú tienes el camino que te está indicando la manilla y a partir de ahí te lanzas, ¿no?, el camino y vas hacia allá, ¿no? No tienes que conocerlo todo como en el mapa que vas viendo por todos los sitios por donde pasas, sino sabes lo que es la dirección, y eso es lo que te marca el camino. Lo importante es conocerse a sí mismo y saber si eres un guionista de mapa o un guionista de brújula. Es decir, si te gusta tener claro todo lo que va a pasar en tu historia antes de empezar a escribir el guión, o si prefieres tener tan solo algunas ideas y descubrirlo en el proceso de escritura, ¿no? Tener a lo mejor, yo qué sé, los puntos de giro, el principio, el final, ¿no?, el punto medio, tener algunos puntos por donde va a pasar y en medio lanzarte a escribir e ir descubriendo en el proceso qué es tu guión. Otra pregunta, ¿eres un guionista búho o un guionista a alondra? Porque hay guionistas que se levantan muy pronto para escribir y aprovechan las primeras horas de la mañana para generar la mayoría del trabajo de ese día. Yo, por ejemplo, es lo que hago con la escritura tanto de los cursos como los podcasts, ¿no? Intento hacerlo a primeras horas de la mañana. Y después ya, pues normalmente estos guionistas suelen dedicar las siguientes horas a trabajos más rutinarios como contestar los mails, buscar la documentación o tener reuniones con otros guionistas, productores, directores, bueno, cada uno un poco dependiendo de lo que se dediquen. Pero claro, dedican las primeras horas del día, que son las horas donde están más frescos o descansados, a la parte creativa. Estos serían los guionistas a alondra, los guionistas que madrugan. Pero también existen guionistas que prefieren escribir por la noche, ¿no? Mientras los demás duermen, es el momento en que estos guionistas se sienten más creativos y prefieren trabajar a altas horas y luego ya, bueno, pues ya dormirás por la mañana. Bueno, pues vosotros debéis conocer si sois guionistas alondra o guionistas búho. Incluso a lo largo de vuestra vida podéis tener también momentos de guionista alondra o momentos de guionista búho. Pero lo importante es saber cuándo vais a ser más productivos. Si sois más productivos por la mañana, bueno, pues entonces vais a tener que aprender a acostaros un poquito antes y levantaros por la mañana para aprovecharla y ser productivos. Y si es al revés, bueno, pues entonces ya sí, levantaros a la hora que sea y acostaros a la hora que sea, ¿no? Aprovecháis toda esa noche para esa creatividad y luego ya, bueno, ya os despertaréis. Otra pregunta, ¿escribir ebrio o borracho? Esta frase, bueno, seguro que estáis hartos de verla en memes, en redes sociales. Escribe borracho, corrige sobrio, ¿no? Es una frase que se atribuye a Hemingway, a Ernest Hemingway, de forma apócrifa, ¿no? No es algo que haya dicho él en vida, pero claro, su nieta confirmó que él nunca escribía borracho. O sea que realmente esa frase tampoco se refiere literalmente a escribir bajo los efectos del alcohol. Esto de escribir sobrio o borracho, no escribir ebrio o borracho, que es lo que he dicho antes, que al fin y al cabo son sinónimos, sino realmente escribir sobrio o escribir borracho. A lo que se refiere es a separar las dos fases de la escritura, es decir, la fase de la creación y la fase de la revisión. En la fase creativa o la fase de la creación, el objetivo ahí es crear libremente, ¿no? No ponerte límites y dejar que la imaginación, bueno, pues te lleve por los caminos más variados, realmente como si estuvieras borracho al escribir, ¿no? Esa es la imagen, ¿no? Tú te lanzas a escribir y bueno, te vas llevando un poquito por tus propias musas, por tus propias escrituras y te lanzas sin ponerte barreras, sin ponerte límites. Y ya después te toca la fase de la reescritura en la que tienes que ejercer el análisis y la crítica. Es decir, luego ya, una vez que escribes todo, ¿no? Un ejemplo de esto sería Stephen King, ¿no? En su libro Mientras escribes, él lo dice, él se lanza a escribir cuando tiene la idea y escribe todo el primer borrador del tirón. Y luego solamente una vez que ya ha terminado ese primer borrador, ya sí, luego ya analiza cuál es el tema de ese libro, analiza todas las fases, todos los personajes, todo, y ya reescribe. El caso es eso, como que hacer mucho análisis crítico en esta segunda fase y a partir de ahí reescribir. Pero la primera fase, bueno, esa es eso, lanzarse como si estuvieras ebrio o borracho y lanzarte directamente sin ponerte ninguna cortapisa.
Pero también hay guionistas que no les gusta esto de las dos etapas y que prefieren escribir y reescribir a la vez. Es decir, empiezan a escribir y van a escribir, yo qué sé, si van a escribir un párrafo o una escena, bueno, pues la escriben, la reescriben hasta que estén bien, ¿no? Y ya cuando esté bien, pasan a la siguiente. O sea, no es el tema de primero me lanzo a escribir como quede y luego reescribo. No. Primero voy escribiendo, voy mimando cada palabra, voy cuidándolo todo, hasta que, una vez que ya lo he hecho todo, ya paso a la siguiente. De tal forma que cada paso que estoy dando ya es un paso ya casi definitivo. Bueno, es otro método, ¿no? Y el caso es que vosotros conozcáis cuál es el vuestro. ¿Guionista continuo o guionista con interrupciones? Esta sería otra de las preguntas, porque el ritmo en la jornada de trabajo también puede diferir de un guionista a otro. Mientras algunos prefieren tener jornadas intensas de escritura sin interrupciones, que es lo que hay algunos que le llaman el deep work, ¿no? El trabajo profundo, en los que, bueno, pues se aíslan 2 o 3 horas, fuera el teléfono lo esconden, nada de fuera notificaciones, nada de redes sociales, nada de teléfono, nada de secretarias que le molestan, familia, nada. Se aíslan totalmente durante 2-3 horas y hacen un trabajo profundo, y a partir de ahí ya sacan con esas 3 horas de trabajo todo el material del día. Bueno, pues eso hacen cierto tipo de guionistas, ¿no? Bueno, guionistas, escritores o trabajadores en general, y hay otros que prefieren separar su jornada de trabajo como en tandas, ¿no? Y van haciendo un descanso entre escritura y escritura y le dedican, bueno, pues un trabajo a la escritura, luego bueno, hacen otras cosas, descansan, luego vuelven, van, ¿no? Es un trabajo que no es tan profundo, ¿no? No es tan intenso, pero que lo van repartiendo a lo largo del día en distintos momentos, ¿no? Y bueno, no les importa que haya interrupciones entre unas cosas y otras. Pasamos a la segunda fase del podcast de hoy, en el que vamos a ver un test en el que vais a probar vuestro proceso de escritura como guionistas. Es decir, vamos a hacer un inventario de todas las prácticas y hábitos que definen tu proceso de trabajo por medio de 20 preguntas. 20 preguntas que voy a hacerlas uno a uno y que tenéis que responderos como guionistas, con el objetivo de conoceros mejor. Porque después, dependiendo de vuestras respuestas, vais a poder realizar cambios que os ayuden a mejorar o no, o mantenerlos, ¿no? Pero por lo pronto va a ser un proceso de reflexión sobre vuestro proceso de trabajo, del cual, bueno, pues a partir de la reflexión es cuando uno puede sacar conclusiones, ya sea para cambio o para no. Comenzamos con la primera pregunta. ¿A qué hora del día te gusta trabajar? ¿No? Esto va por ver si eres un poquito más búho o alondra, ¿no? Está bien como que te vayas poniendo tus horarios del día, ¿no? Primero, a nivel grande, saber si es de mañana o de tarde, y luego, bueno, pues si es de mañana, pues no es lo mismo empezar a trabajar de 5 de la mañana a 10 de la mañana, como hacen algunos, que de 10 de la mañana, por ejemplo, a 1 de la mañana. Bueno, o si es mañana y tarde, bueno, es importante saber eso, a qué hora del día eres más productivo. Segunda pregunta. ¿Te pones retos y plazos a ti mismo? Es decir, tú eres de los que te lanzas a escribir y bueno, a ver lo que escribo hoy, o te vas poniendo retos de, venga, hoy voy a escribir 2 páginas al día, o voy a escribir 5 páginas al día, o voy a escribir 1 escena al día, o voy a escribir 4 escenas al día, o lo que estés haciendo, ¿no? O voy a trabajar tantas horas, o sea, te pones retos y plazos o te lanzas a trabajar y cuando te cansas lo dejas. Esa también sería la tercera pregunta. ¿Escribes en largas jornadas de trabajo o en sesiones cortas? La cuarta pregunta sería, ¿trabajas en aislación total o en lugares públicos? Es decir, necesitas silencio total. Hay gente que de repente escribe y vamos, no, ni una mosca, o sea, ni escribir con música ni nada. Tienen que estar totalmente aislados. Y luego también hay guionistas o escritores que se van a cafeterías, a bibliotecas, a lugares públicos y ahí se ponen su musiquita y como que necesitan que haya movimientos a su alrededor para trabajar. Quinta pregunta. ¿Dónde haces las etapas iniciales de tu escritura? ¿En libreta o directamente en el ordenador o en el teléfono también, ¿no? Esta fase donde vas apuntando tus ideas, donde vas escribiendo a lo mejor pues unas ideas de escenas o cositas del diálogo. Bueno, hay gente que necesita hacerlo en un medio físico, ¿no? En un medio físico me refiero a papel, lapicero, libreta, o sea, apuntarse ahí todas tus ideas, y otros que no, que directamente lo hacen en la computadora o en el teléfono. Sexta pregunta. ¿Trabajas primero una escaleta de tu historia o te lanzas a escribir el guión directamente? ¿No? Lo que veíamos antes de ser un guionista de mapa o ser un guionista de brújula. Séptima pregunta. Si usas una escaleta,
¿Con qué frecuencia la cambias después cuando pasas a las siguientes fases de tratamiento, en el caso de que hagas un tratamiento después de la escaleta, o si pasas directamente de la escaleta a guión, bueno, pues a guión? ¿Eres de los que respetan la escaleta paso a paso o eres de los que la escaleta es una simple guía y luego, bueno, pues modificas todo lo que tengas que modificar sin ningún tipo de pudor? Octava pregunta. ¿Escribes solo o escribes con alguien? Esta pregunta también es fundamental a la hora de trabajar, ¿no? A la hora de conocerse a sí mismo, ¿no? Hay gente que de repente solo puede trabajar solo, ¿no? Hay gente que no puede trabajar con nadie, no le gusta trabajar con nadie y les gusta trabajar solo, ¿no? Como guionistas. Y también hay gente al revés, que lo que prefiere es tener siempre al lado, que le sirva de pared, que le ve dando ideas, que con el que se sienta, bueno, que es más entretenido trabajar siempre con alguien que estar solo. Bueno, pues es importante que nos vayamos conociendo a ese respecto. Novena pregunta. ¿Generas directamente tus ideas o trabajas ideas de otros? Hay gente que solamente puede trabajar sus propias ideas. Si no se le ocurre la idea, como que no tiene la motivación suficiente para lanzarse a escribir. Y otra gente que no, que puede ser trabajar sus ideas o trabajar las ideas de otros, o gente que incluso directamente no tiene ideas propias, no le gusta y siempre, bueno, pues prefiere que sean otros los que les den las ideas sobre las que trabajar y a partir de ahí ya ponen todo su oficio en escribir esa idea. La 10ª pregunta sería, ¿empiezas tus guiones siempre por el principio? ¿No? Es decir, directamente, escena número 1, ¿cómo empieza la primera imagen? Esa sería una forma. O hay gente que directamente tiene una idea de una escena y dice, no, empiezo por la mitad, o empiezo por el final, o empiezo por las escenas que veo más potente para ver cómo los personajes se mueven, cómo hablan, ¿no? Para empezar a conocer los personajes y luego ya una vez que tengo claro todo el tono del guión, bueno, pues ya me lanzo a escribir la primera escena. ¿Tienes un diario? Sería la pregunta número 11, ¿no? Un diario donde vas poniendo todo lo que escribes. Pregunta número 12 sería, ¿escribes con frecuencia de forma autobiográfica? Pregunta 13, ¿solo escribes escenas que primero tengas en la escaleta? ¿No? Esto, bueno, obviamente esta pregunta está relacionada con la de si haces escaleta o no, ¿no? Pregunta 14. ¿Trabajas en un único proyecto o tienes siempre 2 proyectos a la vez o incluso más? Hay gente que, bueno, como que no puede trabajar solamente en un proyecto. Tiene que tener ahí 2 o 3 abiertos y va pasando de uno a otro y cuando se cansa de uno va el otro, o bueno, y alizados y centrados en una única escritura, ¿no? Pregunta número 15. ¿Qué haces cuando tienes descansos en la escritura? Si escribes, no escribes del tirón y vas haciendo descansos, bueno, ¿qué haces entre uno y otro? ¿Cocinas y haces labores del hogar? ¿Pones lavadoras? ¿Haces deporte? ¿Escuchas música? ¿Aprovechas para redes sociales o para contestar mails? Bueno, pregúntate un poquito qué es lo que haces, a ver si encuentras ahí algún patrón. Pregunta número 16. ¿Trabajas desde la documentación o prefieres la imaginación? Bueno, estas preguntas también parecen categóricas y luego obviamente en la realidad se mezcla, ¿no? Porque cualquier guión tiene una parte de documentación y una parte de imaginación, pero sí que es verdad que hay autores que les gusta mucho trabajarse toda la documentación primero, tener toda la información y a partir de ahí crear, y otros que prefieren que toda esa fase inicial surja la mayoría desde la imaginación. Pregunta número 17. ¿Qué haces cuando te atascas con un guión? ¿Insistes con la escritura o de repente saltas el problema, te quitas el problema y dices, bueno, ya lo solucionaré después y continúas? O también lo abandonas, que también puede pasar, ¿no? Hay veces que de repente hay personas que se bloquean con algo de un guión y tal y lo que hacen es abandonarlo, ¿no? Lo dejan y dirán, bueno, a ver si lo recupero alguna vez, pero bueno, de momento lo abandonan. Pregunta número 18. ¿Editas constantemente y reescribes las escenas antes de desecharlas? Es decir, si de repente ves que hay una escena que no te termina de funcionar, ahí tienes 2 opciones. Una, directamente tirarla, es decir, fuera de escena, o ponerte a reeditar, toquetear, cambiar, quitar, poner y luchar la escena todo lo que puedes antes de repente, bueno, pues o recuperarla o desecharla. Pregunta número 19. ¿Cuánto tiempo pasas pensando acerca de tu proyecto cuando no estás escribiendo? Hay personas que directamente apagan el ordenador y ya se olvidan hasta la siguiente vez que lo encienden. Esto también pasa mucho cuando trabajas para otros, en una productora de televisión o algo así, que bueno, que claro, la implicación no es tanta como cuando es un proyecto personal, ¿no? Pero bueno, ¿tú eres de los que consigues desconectar o estás luego todo el día pensando en el proyecto, ¿no? Y pensando en la historia? Y por último, la número 20, ¿escribes cuando estás sobrio? Es decir,
escribes y analizas lo escrito y reescribes antes de seguir la historia, ¿no? Es decir, lo retoqueteas todo antes de salir con la historia, o escribes primero toda la historia de sopetón, como hablábamos antes, y ya después analizas y reescribes. Bueno, la idea de este test de personalidad es que al hacerlo, las respuestas reflejen un poco lo que es el ADN de tu proceso. El siguiente paso sería hacernos algunos retos o cambios en algunas partes de tu escritura, un poquito con el objetivo de ponerte a prueba con el guionista, ¿no? De salir de tu zona de confort. Por si acaso consigues evolucionar, aunque ya tengas ciertos hábitos que los establecidos, bueno, no está mal de vez en cuando ponerse a prueba. Por ejemplo, si tú nunca escribes con objetivos o con retos diarios, pues intenta ponerte alguno, ¿no? Como por ejemplo, venga, voy a escribir 3 páginas al día, o voy a escribir 5 páginas al día. O, por ejemplo, si tú empiezas una historia siempre escribiendo por la página número 1, bueno, pues empieza a escribir por la mitad de la historia. A ver si eso... Bueno, el caso es que vayas experimentando un poco con los procesos, ahora que ya conoces el tuyo a partir del test, porque, bueno, a lo mejor, aunque tú tengas tus hábitos de escritura, y está claro que los tienes porque te funcionan y te ayudan a hacer tu trabajo, si sales de tu zona de confort, vas a poder sorprenderte a ti mismo con otros elementos, y no tenemos que olvidarnos que esto es una labor creativa, y claro, la escritura es un proceso de cambio permanente y el aprendizaje no tiene por qué tener fin. O sea, nosotros tenemos que estar constantemente evolucionando como guionistas. Y bueno, está bien sentir que nuestro proceso de escritura evoluciona también con nosotros. Por eso, bueno, ahí está la propuesta. Ponte a prueba, cambia alguna vez tus hábitos de escritura, a ver dónde te lleva. Al fin y al cabo, siempre hay tiempo para volver. Y con este último consejo terminamos el podcast de hoy, en el que hemos visto cómo mejorar tus hábitos de guionista a partir del autoconocimiento. Y si os ha gustado, bueno, pues agradecería comentarios y valoraciones en el podcatcher donde tú lo estés escuchando, o YouTube, y que compartáis este podcast por redes sociales, boca a boca, o bueno, cualquier persona que penséis que le puede interesar, pues nada, informadle. Y por supuesto, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de la plataforma o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que este podcast salga semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!